El dinámico mercado inmobiliario de Texas, que durante años ha sido un faro de crecimiento, asequibilidad relativa y expansión económica, muestra a finales de 2025 signos inequívocos de estrés y una corrección en marcha, particularmente concentrada y magnificada dentro del segmento de condominios. Mientras el mercado de viviendas unifamiliares ha experimentado una moderación notable respecto a los frenéticos años anteriores, el sector de condominios en las principales áreas metropolitanas del estado, Austin, Dallas-Fort Worth, Houston y San Antonio, enfrenta una confluencia de factores adversos que están provocando desaceleraciones más agudas, aumentos de inventario pronunciados y una creciente presión a la baja sobre los precios. Este análisis se centrará específicamente en desglosar las condiciones del mercado de condominios, examinando las métricas clave y los factores subyacentes que sugieren una corrección significativa, y evaluando si estas condiciones podrían intensificarse hasta constituir una caída, crash, en ciertos segmentos o geografías. A diferencia de mercados como California, limitados por una oferta crónicamente baja, las metrópolis de Texas han visto una actividad constructora considerable en el sector multifamiliar, incluyendo condominios, durante la última década. Esta dinámica de oferta, ahora interactuando con una demanda enfriada, es un factor central en la actual transformación del mercado. Los elementos clave que contribuyen a esta corrección del mercado de condominios en Texas en 2025 incluyen aumento sostenido de la oferta, años de desarrollo robusto, estimulado por la fuerte demanda pasada y el crecimiento poblacional, han resultado en la entrega sustancial de nuevas unidades de condominio, especialmente en los centros urbanos y suburbios de rápido crecimiento de Austin, Dallas y Houston. Esta nueva oferta compite directamente con el inventario de reventa, aumentando las opciones para los compradores y la presión sobre los vendedores existentes. Los datos de construcción y entregas de fuentes como reportes de mercado de asociaciones de realtors locales, por ejemplo ABOR, MetroTax, HAR, SABOR, firmas de análisis como CoStar o datos de permisos de construcción municipales, probablemente muestran un pico de entregas en 2024 y 2025, saturando ciertos submercados justo cuando la demanda flaquea. Erosión severa de la asequibilidad. Aunque Texas mantiene una ventaja de asequibilidad sobre los estados costeros, la escalada de precios durante 2020 y 2022 fue extrema en muchas áreas, combinada con tasas de interés hipotecarias que se han mantenido persistentemente elevadas, fluctuando en el rango del 6.5 al 7.5% durante gran parte del periodo 2024-2025, el costo mensual de adquirir un condominio ha superado la capacidad de muchos compradores potenciales, especialmente los compradores primerizos y aquellos con ingresos medios. Cálculos del pago mensual típico, incluyendo capital, intereses, impuestos, seguro y cuotas de HOA, probablemente muestran aumentos del 50 a 80% o más en comparación con los niveles prepandemia para condominios de precio similar. Explosión de los costos de propiedad, seguros y cuotas de HOA. Este es quizá el factor más crítico y específico que diferencia la corrección de los condominios de la del mercado general. Crisis de seguros de propiedad. Texas enfrenta una creciente crisis en el seguro de propiedad, impulsada por pérdidas récord debido a eventos climáticos severos, tormentas de granizo masivas, heladas profundas como la tormenta Uri, huracanes costeros, fraude en reclamaciones y el aumento global de los costos de reaseguro. Esto ha llevado a aumentos exponenciales en las primas y a una reducción de la disponibilidad de cobertura. Impacto en HOAs. Las asociaciones de condominios, HOAs, dependen de pólizas maestras para asegurar las estructuras y áreas comunes. Los costos de estas pólizas han aumentado dramáticamente. Informes de aumentos del 30%, 50% o más en renovaciones anuales no son infrecuentes. Estos aumentos masivos se trasladan directamente a los propietarios a través de cuotas de HOA significativamente más altas. Fuentes como el Texas Department of Insurance y artículos de noticias locales probablemente documentan esta tendencia creciente a lo largo de 2025. Mantenimiento y reservas. Además de seguros, las HOAs enfrentan costos crecientes de mantenimiento general, inflación de servicios y, en el caso de edificios más antiguos, la necesidad de financiar reparaciones importantes, techos, sistemas HVAC, fachadas. Aunque Texas no tiene mandatos de financiación de reservas tan estrictos a nivel estatal como Florida, post-Certified,
A menos que los documentos constitutivos de la HOA lo requieran, la conciencia sobre la necesidad de reservas adecuadas ha aumentado y las HOAs responsables pueden estar aumentando las cuotas para construir estas reservas, especialmente ante la perspectiva de reparaciones costosas. Consecuencia: la combinación de seguros y otros costos está provocando aumentos sustanciales en las cuotas mensuales de HOA, añadiendo cientos de dólares al costo de propiedad y afectando negativamente tanto la asequibilidad como el valor de reventa de las unidades. Este análisis de la parte 1 examinará cómo estos factores se están desarrollando en San Antonio y Houston, dos mercados que, aunque diferentes en su estructura económica, muestran claros signos de estrés en el segmento de condominios a finales de 2025. San Antonio, condado de Bexar y área metropolitana. La corrección impulsada por la asequibilidad y los costos crecientes. San Antonio, que entró en el ciclo post-pandemia como la metrópoli más asequible de Texas, no fue inmune a la escalada de precios. Aunque su apreciación fue menos estratosférica que la de Austin, fue suficiente para erosionar significativamente su ventaja de asequibilidad histórica, especialmente para los compradores de condominios. A finales de 2025, el mercado de condominios de San Antonio está claramente en una fase de corrección, definida por un enfriamiento sustancial de la demanda, un aumento del inventario y una creciente presión sobre los vendedores para ajustar los precios, exacerbada por el aumento general de los costos de propiedad. Estos informes se centrarán específicamente en desglosar las condiciones del mercado de condominios, examinando las métricas clave y los factores subyacentes que sugieren una corrección significativa, y evaluando si estas condiciones podrían intensificarse hasta constituir una caída en ciertos segmentos o geografías. Métricas detalladas de corrección, proyecciones y tendencias para finales de 2025. Reducciones de precio por vendedores. La proporción de listados de condominios activos con recortes de precios ha aumentado, aunque las cifras exactas de finales de 2025 requerirían datos granulares, extrapolando las tendencias de enfriamiento observadas por la Junta de Realtors de San Antonio, SABOR, a lo largo del año. Es razonable estimar que entre el 20 y el 30% de los condominios en venta presentaban reducciones de precios. Este nivel indica que una parte sustancial de los vendedores se enfrenta a una brecha entre sus expectativas iniciales y la disposición o capacidad de pago de los compradores actuales, obligándolos a ajustar a la baja. La competencia de nueva construcción, aunque quizá menos intensa que en otras ciudades, y la alternativa de alquiler contribuyen a esta presión. Cambio de precio interanual, year over year. La apreciación de precios de los condominios se ha detenido y revertido hacia una tendencia plana o negativa. Los informes de Saban para el tercer y cuarto trimestre de 2025 probablemente muestran que el precio medio o mediano de venta de condominios o townhouses fluctúa en un rango de más 1% a menos 4%. Velocidad del mercado. Días en el mercado. El tiempo necesario para vender un condominio en San Antonio se ha alargado significativamente. Los datos de Saban probablemente muestran que el DOM Amari. Poder de negociación vendedor-comprador. Ratio venta-lista. El poder ha pasado claramente a los compradores. El ratio promedio de precio de venta sobre precio de lista para los condominios de San Antonio probablemente ha caído por debajo del 98%, situándose en el rango del 95 al 97% a finales de 2025. Esto indica que la transacción típica se cierra con un descuento notable respecto al precio de lista final. La proporción de condominios que se venden por debajo del precio de lista se ha convertido en la mayoría dominante, superando probablemente el 70 u 80% de las ventas, mientras que las ventas por encima del precio de lista son ahora raras. Los compradores exitosos a menudo negocian no solo el precio, sino también contribuciones del vendedor para costos de cierre o reparaciones. Niveles de inventario. El inventario de condominios en venta en San Antonio ha aumentado, moviendo el mercado hacia el equilibrio o territorio de compradores. Los informes de MOI de Saban para el segmento de condominios y townhouses probablemente muestran niveles que indican un mercado de compradores fuerte, situándose en de 5 a 7 meses de suministro o más a finales de 2025. Este nivel indica que la oferta está superando la demanda actual, lo que da a los compradores una ventaja significativa en la selección y negociación. El número total de listados activos de condominios ha aumentado tanto por la desaceleración de las ventas como por un flujo constante de nuevos listados. Señales de dificultad para propietarios, ejecuciones hipotecarias y costos. Aunque San Antonio pueda tener tasas de ejecución hipotecaria generales más bajas que Houston, el aumento de los costos de propiedad afecta a todos. Los propietarios de condominios enfrentan la doble carga del aumento de los impuestos sobre la propiedad,
basados en valuaciones anteriores más altas, y de los crecientes cuotas de HOA impulsadas por los costos de seguro y mantenimiento. Para los propietarios con presupuestos ajustados, estos aumentos pueden crear dificultades financieras. Si bien es posible que no se observe una crisis de ejecuciones hipotecarias específica de condominios, es probable un aumento en la morosidad de cuotas de HOA, gravámenes de HOA y ejecuciones hipotecarias relacionadas con condominios en 2025 y continuando en 2026. Contexto económico local. La economía relativamente estable de San Antonio, con su fuerte base militar, gubernamental y de atención médica, puede proporcionar cierta amortiguación contra las fluctuaciones extremas observadas en mercados más dependientes de la tecnología. Sin embargo, el crecimiento de empleo, aunque positivo, probablemente sea moderado en 2025 desde los picos posteriores a la pandemia. Sectores clave como la tecnología, que impulsaron desproporcionadamente. Dallas, DFW Metroplex. ¿Profundización de la corrección o búsqueda de un suelo en 2026? El mercado de condominios de Dallas-Fort Worth, DFW, que ya mostraba claros signos de corrección y un entorno favorable al comprador a finales de 2025, enfrenta un 2026 incierto. La trayectoria dependerá del delicado equilibrio entre la fortaleza económica relativa de la región, la continua presión de los costos de propiedad, la absorción de la nueva oferta y la evolución de las tasas de interés. Si bien una caída generalizada al estilo de Austin parece menos probable, el riesgo de una profundización de la corrección, especialmente en ciertos submercados o segmentos de precios, sigue siendo significativo. Análisis detallado de factores de riesgo para DFW en 2026. Absorción de la nueva oferta. DFW ha sido testigo de una actividad de construcción multifamiliar muy robusta, con numerosos proyectos de condominios y apartamentos iniciados durante los años de auge. Una parte significativa de estas unidades continuará entregándose durante 2026. La velocidad a la que el mercado pueda absorber esta nueva oferta frente a una demanda moderada por las tasas de interés y la asequibilidad será crítica. Competencia intensificada. Las nuevas unidades de condominio, a menudo con comodidades modernas y acabados de alta gama, compiten directamente con el inventario de reventa. Para atraer compradores, los desarrolladores de nueva construcción podrían intensificar el uso de incentivos en 2026, compra de tasas de interés, pago de cuotas de HOA, mejoras gratuitas, reducciones de precios directas. Esto ejerce una presión competitiva inmensa sobre los vendedores de unidades de reventa, especialmente aquellas que están desactualizadas o en edificios con menos comodidades, obligándolos a bajar aún más los precios para competir. Esta dinámica podría crear una presión a la baja persistente, dificultando la estabilización de los precios. Por ejemplo, en áreas como Frisco o Plano, donde la nueva construcción ha sido abundante, los condominios de reventa podrían enfrentar una competencia particularmente feroz, lo que llevaría a mayores descuentos y tiempos de venta más largos. La voluntad de los desarrolladores de reducir los precios en nuevas construcciones para cumplir con los objetivos de ventas podría establecer efectivamente un límite inferior para los precios de reventa comparables. Impacto geográfico desigual. El impacto de la nueva oferta no será uniforme en todo el vasto Metroplex. Áreas con una alta concentración de entregas recientes o en curso, por ejemplo, corredores urbanos en Uptown Dallas, desarrollos suburbanos de uso mixto en Collin o Denton County, probablemente experimentarán una presión a la baja sobre los precios de reventa más intensa y una absorción más lenta. En contraste, submercados establecidos con oferta limitada de nueva construcción podrían mostrar más estabilidad. El análisis a nivel de código postal o vecindario será crucial para identificar estas microdinámicas. Por ejemplo, los condominios más antiguos en ubicaciones privilegiadas pero que requieren actualizaciones significativas podrían verse particularmente afectados si los compradores prefieren unidades nuevas con precios descontados en áreas cercanas. Interacción condominios versus apartamentos. La competencia no proviene únicamente de otros condominios en venta. El mercado de DFW también ha visto una enorme cantidad de nueva construcción de apartamentos de alquiler de clase A. Si el mercado de alquiler permanece blando en 2026, con tasas de vacantes elevadas y el uso generalizado de concesiones, meses gratis, estacionamiento reducido, esto representará una alternativa muy atractiva para el mismo grupo demográfico que consideraría comprar un condominio: jóvenes profesionales, parejas, personas que reducen tamaño. La flexibilidad del alquiler junto con comodidades de alta calidad y costos mensuales potencialmente más predecibles, sin riesgo de derramas especiales de HOA, podría desviar una cantidad significativa de demanda potencial de compras el mercado de alquiler, prolongando la debilidad en el segmento de condominios en venta. Persistencia de los altos costos de propiedad. Es casi seguro que la carga financiera de poseer un condominio en DFW seguirá aumentando en 2026, actuando como un freno constante para la demanda y un factor de estrés para los propietarios existentes. Seguros y cuotas de HOA en aumento. La crisis subyacente de seguros de propiedad en Texas, impulsada por pérdidas climáticas y costos de reaseguro, no se resolverá rápidamente.
Se anticipa que las primas de las pólizas maestras de las HOA de condominios continúen su trayectoria ascendente en 2026. Estos aumentos se trasladarán directamente a los propietarios a través de cuotas de HOA más altas. Es plausible esperar aumentos promedio en las cuotas de HOA relacionados con seguros del 10 a 20% o más en 2026, además de los aumentos debidos a la inflación general de servicios y las posibles necesidades de financiación de reservas. Edificios más antiguos, aquellos con techos u otros componentes importantes cerca del final de su vida útil, o aquellos con un historial de reclamaciones por granizo o agua, podrían enfrentar aumentos aún más drásticos o la imposición de derramas especiales significativas para cubrir déficits de seguro o reparaciones necesarias. Esta creciente carga financiera reduce directamente la cantidad que un comprador está dispuesto a pagar por una unidad y puede forzar a algunos propietarios existentes a vender. Impacto retrasado de los impuestos sobre la propiedad. El sistema de impuestos sobre la propiedad de Texas se basa en tasaciones anuales. Aunque los valores de mercado de los condominios pueden estar disminuyendo en 2025-2026, las tasaciones fiscales utilizadas para calcular las facturas de impuestos de 2026 a menudo reflejan los valores de mercado del año anterior, a principios de 2025, cuando los precios podrían haber sido más altos o haber comenzado apenas a corregirse. Esto significa que los propietarios podrían enfrentar facturas de impuestos sobre la propiedad elevadas en 2026 que no reflejan completamente el valor de mercado de su propiedad, añadiendo una presión financiera adicional. Si bien los propietarios pueden apelar sus tasaciones, el éxito no es garantizado y el proceso requiere tiempo y esfuerzo. Este desajuste temporal entre el valor de mercado y el valor tasado puede exacerbar los problemas de asequibilidad. Evolución de la robusta pero moderada economía de DFW. La trayectoria económica general de la región influirá significativamente en la capacidad del mercado de condominios para encontrar un suelo. Ritmo de crecimiento de empleo. Aunque se espera que DFW continúe superando el promedio nacional en crecimiento de empleo en 2026, el ritmo probablemente será más lento que el experimentado en 2021-2023. Una aceleración más pronunciada, quizás debido a factores macroeconómicos nacionales o a una pausa en las grandes reubicaciones corporativas, reducirá la formación de nuevos hogares y debilitará la demanda general de vivienda. El rendimiento de sectores clave como los servicios financieros, el transporte y la logística, y los servicios profesionales será crucial. Impacto del sector tecnológico, menor que Austin pero presente. Aunque no tan dominante como en Austin, DFW tiene una presencia tecnológica significativa y creciente, por ejemplo en Richardson y Plano. Cualquier continuación de la moderación en la contratación o los despidos en el sector tecnológico a nivel nacional tendrá efectos locales, afectando la demanda de condominios en ciertos submercados y entre ciertos grupos demográficos. Confianza y gasto del consumidor. Más allá de las cifras de empleo, la confianza general de los consumidores sobre su seguridad laboral, el crecimiento de ingresos y la inflación influirá en las decisiones de compras importantes. Si la incertidumbre económica persiste o aumenta en 2026, los compradores potenciales de condominios podrían volverse aún más cautelosos, retrasando sus compras o exigiendo mayores descuentos. El entorno persistente de las tasas de interés y la asequibilidad. La asequibilidad general seguirá siendo un desafío clave, incluso si los precios de condominios disminuyen. Impacto de las reducciones de tasas. Si la Reserva Federal implementa reducciones en las tasas de interés oficiales en 2026, esto debe traducirse en tasas morticarias más bajas. Sin embargo, la magnitud es incierta. Una caída a, por ejemplo, 5.75 a 6.25% aliviaría alguna de la presión, pero seguiría siendo significativamente más alta que las tasas sub 3% que muchos compradores y vendedores recuerdan. Es poco probable que por sí sola desencadene un resurgimiento masivo de la demanda, especialmente con los costos de HOA aumentando. Cálculo de asequibilidad total. Los compradores y prestatarios en 2026 evaluarán la asequibilidad con base en el costo total de propiedad, PIT más HOA. Aún con un precio de compra más bajo, si las cuotas de HOA han aumentado sustancialmente, la mejora general de la asequibilidad puede ser mínima o inexistente, limitando la recuperación del mercado. La capacidad de los compradores para calificar para hipotecas también se verá afectada por ratios de deuda a ingresos, DTI, más estrictos que incorporan estas cuotas de HOA más altas. Proyecciones detalladas de métricas de mercado para DFW Condos 2026. Cambio de precio interanual YoY. Se proyecta que la tendencia negativa o plana continúe durante la mayor parte de 2026. Un rango probable para el cambio del precio medio o mediano interanual se sitúa entre -2 y -7%. Las caídas podrían ser más pronunciadas, -5 a -10% en submercados con un gran volumen de nueva oferta o en edificios más antiguos con problemas financieros o de mantenimiento significativos. La estabilización podría comenzar a fines del año si las tasas de interés bajan de manera más sustancial y la absorción de inventario mejora. DIM o Days on Market. El DIM probablemente se mantenga elevado consistente con un mercado de compradores. Se espera que el promedio se mantenga en el rango de 75 a 100 días, lo que refleja la necesidad de los vendedores de ser pacientes y la capacidad de los compradores de tomarse su tiempo y negociar. Inventario o MOI.
Los niveles de inventario se mantendrán elevados, probablemente fluctuando en el rango de 6 a 9 meses de suministro durante gran parte de 2026. Esto continuará ejerciendo presión sobre los vendedores y proporcionando amplias opciones a los compradores. Una disminución sostenida por debajo de 6 meses señalaría un posible inicio de estabilización. Ratio venta a lista. Se espera que los compradores mantengan una fuerte ventaja negociadora. El ratio medio de venta a lista probablemente permanecerá en el rango del 93 al 96%. La mayoría de las transacciones, más del 75-85%, continuarán cerrándose por debajo del precio de lista final y las concesiones del vendedor, más allá de las reducciones de precios, seguirán siendo una característica común del mercado. Reducciones de precios. Dada la competencia y la presión de los costos, se anticipa que una proporción significativa de listados requiera recortes de precios. El porcentaje de listados activos con reducciones probablemente se mantendrá elevado, en el rango del 15 al 25% o potencialmente más si las condiciones del mercado se deterioran. Evaluación final del riesgo de caída para DFW en 2026. A pesar de que se espera que el mercado de condominios de DFW experimente una corrección prolongada y significativa que se extenderá durante 2026, una caída generalizada y repentina, definida por caídas de precios mayores al 20% y una congelación casi total, parece menos probable que en Austin. La fortaleza subyacente y la diversificación de la economía de DFW proporcionan un colchón. Sin embargo, el riesgo de caídas de precios más severas, más cerca de o superiores al 10% en ciertos segmentos, condominios más antiguos o áreas con exceso de oferta, es considerable. Los crecientes e impredecibles costos de HOA relacionados con seguros representan el mayor riesgo sistémico para este segmento. El escenario más probable es una continuación del mercado de compradores, con una erosión gradual de los precios y una lenta absorción del inventario, buscando un nuevo equilibrio a lo largo de 2026 y posiblemente en 2027. Austin, área metropolitana. Navegando las secuelas de la burbuja en 2026. Austin, que entró en 2026 ya inmerso en la corrección más severa del mercado de condominios de Texas, enfrenta una alta probabilidad de que estas condiciones difíciles persistan y potencialmente se agraven a lo largo del año. La magnitud del desequilibrio creado entre la oferta y la demanda durante el auge es tan significativa que una recuperación rápida parece muy improbable, lo que lleva a un escenario prolongado.